Amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes están con nosotros, acompañándonos acá en Enfoques con Luis Galeano, esta mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos y oídos para hablar de las noticias que han ocupado la atención y que han sido titular durante los últimos días. Gracias por acompañarnos, gracias por sus me gustas, gracias por compartirnos y gracias por estar siempre fieles a las plataformas informativas de Café con Voz. Hoy es viernes 7 de agosto del año 2026. Miguel Mora Barberena está nuevamente con nosotros acá en Enfoques. Miguel, director honorario de 100% Noticias, bienvenido nuevamente y gracias siempre por la anuencia para platicar con nosotros como viernes a viernes. No, gracias a vos siempre, Luis, por invitarme, siempre a la orden. Gracias, Miguel, y bienvenido siempre a este programa. Arturo Macfield es embajador, es periodista y fue embajador del régimen de los Ortega y Murillo en la OEA hasta que decidió y de manera muy valiente abandonar ese cargo y denunciar que en Nicaragua no existe una democracia, sino una dictadura. Y le agradecemos siempre a Arturo aquel gesto y estar del lado correcto de la historia. Arturo, bienvenido. Doña Deikel, no tenemos a Arturo todavía. Pero, bueno, vamos a esperar entonces que Arturo se conecte. Estamos esperando que se conecte Arturo. Miguel, arrancamos nosotros mientras Arturo se nos suma en el panel. Ahí está Arturo. Ahí está, dice. Pero está viéndolo, está bien. Sí, lo estoy viendo aquí yo. Perdonen el inconveniente, pero es parte de los asuntos técnicos que ocurren cuando estamos en este tipo de transmisiones en vivo. No podemos hacer ediciones, esto es lo que pasa de verdad. Así que les pedimos disculpas. Arturo sí está allá con nosotros, doña Deikel le está acomodándolo. Y doña Deikel me está pidiendo segunditos para terminar de hacerlo. Le agradecemos a Arturo, como les decíamos, acompañarnos en este programa que va a ser lógicamente para hablar de lo ocurrido en la OEA esta semana, que fue noticia en Nicaragua y en el mundo. La situación del régimen, la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA. Algunos sienten un trago amargo, otros sienten que fue un paso hacia adelante. Así que bienvenido, Arturo, qué bueno que estás con nosotros. Encantado, Luis, luego de ahí de algunos desafíos técnicos de estar en vivo, ¿no? De buen rato de no haberme tomado este café tan postergado, pero creo que valió la pena para poder estar aquí hoy. Es necesario escuchar una voz como la tuya, un día como hoy, siempre, pero un día como hoy, después de lo que ha pasado esta semana, pues es más que importante. Bueno, arranquemos entonces, entremos en materia. Yo creo que Miguel y yo, Arturo, queremos comenzar escuchando tu valoración sobre lo que pasó en la OEA. Hay quienes sienten como les decía, un trago amargo porque, bueno, se creó una expectativa sobre lo que iba a pasar, si iba a haber en realidad una votación para convocar a consultas a los cancilleres, y esto no se logró, pero hay otros que dicen, bueno, mira, en realidad el hecho de que la OEA siga hablando de Nicaragua, que se condene la mayoría de las voces que hablaron, se condene lo que está pasando en Nicaragua y Estados Unidos pida no solamente ser esta nación, sino que sea una acción conjunta de los países del continente para presionar al régimen. Eso es importante y no hay que quitarle de ninguna manera valor. Pero bueno, vos que conocés esos pasillos, esos corrillos, Arturo, ¿cómo lo valorás lo que pasó? Bueno, hay que recordar que el famoso dicho de la OEA es que la OEA es lo que sus estados miembros quieren que esta organización sea. Número dos, hay que recordar que la OEA en diferentes ocasiones ha hecho esfuerzos por tomar acciones firmes contra Nicaragua, pero se ve imposibilitada de ir más allá. Esta vez fue un nuevo round bajo el liderazgo pleno de Estados Unidos. Y sin embargo, vimos que hubieron claros oscuros. Yo lo decía rápidamente, positivo.
que Nicaragua se mostró unida, la oposición de Nicaragua. Esa fotografía de ver a todos estos miembros de la oposición, para mí eso no tiene precio. Eso fue lo más extraordinario que yo pude haber visto, ¿no? Número dos, vemos a una OEA que está agotada, que no tiene capacidades técnicas ni logísticas para ir más allá. La OEA viene de dos situaciones claras que no podemos olvidar. Denuncias de corrupción por parte del secretario, digo denuncias porque no se ha comprobado nada, y estas mismas denuncias surgieron de Estados Unidos, ¿no? Y de otras entidades que han dado seguimiento al caso. Luego vemos a un secretario general que cuando se le decía critique a la dictadura, no, la dictadura no la voy a criticar porque ya no es parte de la OEA. Y recordemos siempre la partida de nacimiento de Albert Ramdin, que es una candidatura que viene de la izquierda, una candidatura que también muy simpatizante y cercana a China y no necesariamente a Estados Unidos. Sin embargo, el tema de Nicaragua generó un cambio radical y ahora Albert Ramdin no solo habla de Nicaragua, publicó un artículo el día de hoy en el Washington Post, si no me equivoco, en el que decía hay que estar atentos a lo que pasa en Nicaragua. Lo que pasa en un país afecta a todo el hemisferio. Yo me quedé asustado, pero dije, el que no está contra nosotros, con nosotros es, así que lo aplaudí y lo miro como algo positivo. Pero creo que la OEA está tratando de batallar, está tratando de hacer algo, pero técnicamente yo no veo ese organismo que tenga la fortaleza. Incluso sus resoluciones son importantes, pero sigo creyendo que lo que va a traer la libertad a Nicaragua no es la resolución de la OEA, no es la resolución de la ONU, no es la resolución de la CELAC, que nunca existió, sino la resolución absoluta que puede tener el país más poderoso de las Américas y del mundo. Gracias, Arturo, por tu primer enfoque. Miguel, tu valoración, hay quienes dicen fue un fracaso, hay quienes dicen no. En realidad que Ortega y Murillo no escapen del foco de un organismo del que ya no pertenecen y que el mundo siga teniendo noticias sobre esto, no es un fracaso, es un paso hacia adelante independientemente de que no se haya logrado lo que tenía como objetivo esa reunión, que era la votación y ver si se convocaba a esa consulta de cancilleres. Sí, antes quiero saludar a Arturo. Recuerdo que lo conocí bastante jovencito allá cuando hacía sus pinochos en el Canal 12. Incluso me recuerdo de una nota particular que le permitió la Chamuca entrar al Carmen, y él fue el que hizo el reportaje de todos los altares satánicos que tiene ahí en su casa, todo feo, feo eso. Y Arturo le dice, ¿qué es eso? Pues eso es no sé qué. Y si te fijas, ahí está el video, pues, es histórico. Y ahí está la Chamuca explicando todos sus demonios que tiene ahí en la sala. Pasaba desapercibido, estaba en la oposición, ¿ya? Pero ahora lo ha convertido en una política de Estado. Saludo a Arturo y me sumo a esa decisión histórica de Arturo y de tomar ese paso que fue importante. Me acuerdo que estábamos en la cárcel cuando nos dimos cuenta de tu decisión, Arturo, y la celebramos porque dijimos que iba a ser un golpe, a como lo fue, un golpe duro, pues imagínate lo que pasó ahí. Y después lo consecuente que ha sido Arturo con sus posiciones, muy, muy beligerante, y eso todo suma, como dice él. Miguel, vos sabés que Arturo cada dice palabra suma. ¿Ah? Vos sabés que Arturo ¿Sí? dice que ese fue su abril. O sea, para él ese fue su abril. Para nosotros, abril de 2018. Para él, esa renuncia en una sesión de la OEA, ese fue su abril, para recordar palabras de Arturo en relación a este tema. Y voy más allá. Tengo que saludar a Miguel, hombre, porque ahorita que miro la foto de los tres, y de ahí, los tres Loyola, estamos aquí hablando. Exactamente. Los tres descendientes de esa poderosa historia jesuita, ¿no? Tanto de Loyola como dentro de la UCA. Yo siempre miraba a Miguel porque él era de la generación que iba más adelante. Y mira cómo es la vida. Miguel va a la cárcel y Walter, que era también de Loyola y que era el conductor, creo yo, de la fundación de Doña Violeta, va a la cárcel. Y cuando yo los miro los dos a ellos, digo, wow,
gente que yo conocí que miraba hacia arriba, porque yo siempre lo he mirado a Miguel hacia arriba desde siempre. Me acuerdo que una vez cuando yo estaba en Canal 12 le dije a la Lucía, ¿cómo hago para poder estar un día en esa mesa privilegiada con Miguel? Entonces creo que la Lucía me dijo, Arturo, es que vos todavía no sos empresario de medios, sino que sos un periodista destacado, pero la idea es tener a jefes de prensa, jefes de medios. Y yo me quedé siempre con las ganas, pero hoy Luis Galeano me hace este privilegio, imagínate vos. Pero déjame decirte una cosa, solo para cerrar y darle la palabra a Miguel. Yo no era, cuando me invitó Miguel, yo no era dueño ni empresario de medios. Todavía trabajaba en el Nuevo Diario, pero era el jefe de redacción del periódico. Exacto. Y por tanto tenía, pues, la representación de la sala de redacción del periódico al momento y de la línea editorial del medio, que era más o menos lo que buscaba Miguel. Y creo que siempre fue Cuarto Poder un intercambio de ideas, y esto tengo que decirlo con toda la fuerza porque hay troles y gente que trata de descalificar lo que pasaba ahí. Miguel tenía una posición y la defendía. Después también, igual que vos, reflexionó y dijo, no, espérate, no puedo seguir apoyando esto. Y cambió para bien. Y le ha costado. 2 veces lo han carceleado, desterrado. Y aún así, vienen algunos que no les ha costado nada, pero nada. O sea, ni siquiera estaban en Nicaragua algunos de los que hablan, con todo lo que ha pasado, y se atreven a descalificar a Miguel porque antes, claro, todo el mundo tiene derecho a cambiar, y cuando cambias en el momento más oportuno, y en el momento en el que el pueblo nicaragüense está esperando que lo hagas, como lo que pasó en el 2018, pues bienvenido. Yo debo decir que 100% Noticias fue el canal trinchera principal de la lucha cívica del estallido de abril. Eso lo digo con todas las letras, y no porque yo estuviese ahí con el programa, es porque era la realidad. ¿Qué está pasando? Vean 100% Noticias. ¿Qué pasa? Hay una última hora, 100% Noticias. O sea, por el amor de Dios, eso no estoy inventándolo. Y vos, Arturo, que estabas aquí y que estabas dándole seguimiento también, ¿qué mirabas? Pues lógicamente que también 100% Noticias. Miguel, adelante. Hubo un momento Perdón, que en Arturo. esa embajada se dijo prohibido ver 100% Noticias. Imagínate clase relevancia la de 100% Noticias al dar esa palabra. Era un medio proscrito y era un medio y es poderoso. Gracias, Arturo. Gracias. Adelante, Miguel. Gracias por esas palabras. Y voy más adelante, y cualquier sandinista que en este momento esté ahí y diga, hombre, ya no, esto es una locura lo que están haciendo estos par de señores, y ya abandonó esto, porque tiene que ser bienvenida esa decisión. En este momento y en el futuro, porque las cosas se van a precipitar, es lo que estoy percibiendo. Dicho lo que, abonando lo que ustedes hemos estado conversando aquí. Yo lo miro altamente positivo. No sé si yo soy de un espíritu siempre positivo, pero en esta ocasión, primero porque lo miro positivo, Luis. Primero porque yo no espero peras del olmo. Yo sé que la OEA no es el instrumento determinante para ver si la dictadura sigue o sale del poder. Eso nunca lo he visto de esa manera. Lo que yo veo en la OEA es un piso, algo de donde comenzás. Es apenas el inicio de donde vos vas a saltar para llegar a otros estamentos, a otras decisiones, a otros foros, a otros países. Arturo lo ha dicho muy bien, aunque muchos dicen no hay que tener mucha esperanza con Estados Unidos u otro. Yo hablo de todos los países de Europa, de incluso de El Salvador, de Honduras, aunque se quedaron callados, de Latinoamérica en general, porque es importantísimo que ellos lo digan, que el tema de Nicaragua esté en ese foro intercontinental, que sea Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, la que controla y está desplegando en este mismo tiempo, en estos días, una fuerza militar completa para tomar control del hemisferio occidental del continente americano. Que sea esa potencia la que diga, yo convoco, me preocupa, no me voy a quedar de brazos cruzados, y convoco a todos y reto a la OEA para ver si es cierto que vale la pena invertir 46
o 47 millones de dólares de nuestro presupuesto. Y también convoco y reto a la OEA para ver que si es cierto que el escudo de las Américas, que ustedes dicen que son mis aliados, en verdad son mis aliados. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es para mí altamente positivo. El tema es que esté en Nicaragua a esos niveles y que se esté haciendo una presión continental para que se haga algo, para que en este caso se convoque a los cancilleres y que los cancilleres hagan algo, porque tampoco es que van a salir con un comunicado contundente. Todo eso para mí es altamente positivo, porque lo que los chamucos y la dictadura quiere es que nadie hable de Nicaragua, que en Estados Unidos no se metan en Irán, que incluso le pase la factura a Cuba, pero que no se metan con ellos y que ellos puedan hacer lo que ellos quieran. Mucho menos que se metan otros, ¿para qué? Los otros países latinoamericanos, ¿me entiendes? Entonces, pero es todo el contrario. Ahora, no se cumplieron, pero como yo no me lleno de expectativas de algo que puede ser y no puede ser, además no es determinante, para mí la decisión de la voluntad política del pueblo de Nicaragua es importantísima, porque si nos sorprendió en el 2018, me puede volver a sorprender, eso lo tengo claro, pero también la posición determinante de Estados Unidos sí vale mucho. Tanto así que yo he conversado con muchos sandinistas que están ahí cerca de diferentes estamentos de los ministerios de poder y lo que percibo es una honda preocupación. Hay una honda preocupación porque muchos de este lado dicen, eso fue un fracaso. No, los sandinistas saben que eso no fue un fracaso, que más bien están perdiendo la batalla y que apenas hay un país que dice que les puede más o menos, porque Lula mañana se vuelve a pelear con Ortega, pero que hay una condena total. Cuando hay una condena total, ya vos te perfilas para que pase al otro estamento. No pasa en la OEA, no es determinante. No pasa en la OEA, no pasa. Se acabó. Ya la OEA cumplió su rol, es un piso y pasa al otro proceso. Yo por eso lo miro sumamente. Esta semana ha sido de mucho éxito. Tanto así que escuchen hoy a la señora Rosario Murillo. Está como loca. Escúchenla. Gracias, Miguel. Y es interesante, casualmente, Ujú. cómo yo lo veo esto como un escaparate. La OEA es como un escaparate, ¿no? Y ahí te permite ver dónde está la democracia en el continente. ¿Dónde está la institucionalidad interamericana? Ahí lo estás viendo, porque cada uno de esos posicionamientos te dicen por dónde está la democracia en Guatemala, cómo está la democracia en Argentina, cómo está la democracia en Bolivia. Vos vas viendo los posicionamientos y es interesante cómo está en El Salvador, cómo está en México. Y también los planteamientos que hay. Ha calado que Ortega y Murillo y ese régimen criminal es un peligro para la seguridad continental. Yo creo que se ha calado en el resto de los países. Ya no es solamente Estados Unidos diciéndolo, sino lo que lo dijeron ahí. Perú, Paraguay, Ecuador. O sea, el discurso y la visión que se tiene sobre el régimen va cambiando de manera tal que, aunque no se logre el objetivo en ese momento, cuando vos escuchás el posicionamiento, incluso el discurso de cada uno, decir, wow, hey, eso no lo habían dicho antes ellos. Ahora sí lo están diciendo. Ahora sí se está planteando. Y entonces, para los troles de la dictadura que mandaron a celebrar, porque fueron los troles que mandaron a celebrar, ¿no? Y entonces los puchitos, que ya hasta el vergonzoso e impresentable Wilfredo Navarro, haciendo alarde de su procacidad, ¿no? El que daba la vida por Arnoldo Alemán. Mandan a celebrar que no se llegó al tema de la votación. Pero qué miopes que son, digo yo, porque al final, cuando ellos celebran algo que no ocurre en la OEA, están gritando que sí les interesa lo que pasa en la OEA. Y se supone que en Nicaragua el régimen sacó al país de ese organismo. Entonces hay una incoherencia entre el planteamiento de no me importa lo que pase ahí, afuera digan lo que quieran,
pero en realidad cuando ven que en el organismo, el Foro Democrático Continental siempre está sobre Nicaragua y que se toma una decisión o que no se logra alcanzar lo que se estaba buscando, hay una reacción. Arturo, quiere decir entonces que, como decía Miguel, eso es la rabia que tiene Murillo, porque hoy estaba completamente descompuesta, mentecato, basura. Bueno, ¿qué no dijo hoy de los que para ellas supuestamente no existimos? Arturo. Creo que la parte más relevante, como te decía, para mí fue la parte de la oposición unida, un paso importante, pero lo otro es, hubo un parteaguas con Ramdin, el secretario general de la OEA, hubo un parteaguas. La carrera de Ramdin como secretario general de la OEA se define entre lo que está haciendo ahora y lo que venía haciendo hace poco más de año y medio. Esto que pasó con Nicaragua, al menos en su carrera personal, fue un parteaguas. ¿Por qué lo digo? O sea, escribió un artículo en el periódico más importante de Estados Unidos para apuntar sus cañones contra Ortega. Nunca antes lo había hecho y ahora viene y hace ese tipo de posicionamiento. Luego vemos también que el Senado de Estados Unidos está empezando a retomar lo que pasó en la OEA como otro elemento importante para impulsar en el Senado de Estados Unidos el debate sobre Nicaragua. Entonces, ¿qué ha pasado después del anuncio de Ortega de que no iban a haber elecciones? Otra vez Nicaragua vuelve al primer plano. Y todos de una u otra forma, los que estamos aquí, nos han llamado, nos han contactado de diversos medios, centros de pensamiento, en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, y decimos, algo está pasando. Nicaragua volvió a primer plano, Nicaragua vuelve a ser relevante, y la dictadura sabe que la idea de eliminar elecciones fue el peor error que han cometido en los últimos años, y está otra vez el tema ahí. Creo que el siguiente paso sería unas sesiones especiales en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos, en el que Nicaragua vuelva a ser tema de agenda. Esas sesiones, ¿qué van a hacer? Otro escalón, como decía Miguel, para seguir poniendo el tema de Nicaragua. Yo lo estoy esperando eso como una de las cosas que viene próximamente, y eso es otro escalón. Aparte de eso, el tema de que casualmente esta semana Estados Unidos haya anunciado esta nueva fuerza de tarea para las Américas, ya no solamente el Comando Sur, sino esta fuerza de tarea especial conjunta que está relanzando. ¿Será casualidad? ¿Será solamente al azar que lo hizo Estados Unidos? ¿O porque realmente está recalibrando su estrategia? Porque el que Ortega dijera de que no iban a haber elecciones es un desafío frontal a la nueva doctrina Monroe, a la Monroe Doctrine. Está diciendo, ¿qué pasó? No tengo miedo, aquí está. Entonces Estados Unidos dice, no vas a salirte con la tuya. Y está recalibrando la estrategia diplomática, pero también militar, que es la parte más importante. Y el otro elemento, la arista económica, financiera. Entonces vamos a ver un cambio en la parte militar, en la parte diplomática y en la parte financiera. Y no es cualquier país que lo está haciendo, Estados Unidos de América, y no es cualquier presidente, es el presidente Trump, que no está tan interesado en guardar las apariencias o la compostura y que de repente toma acciones directas. Y esa parte es la que creo que genera pánico en la dictadura, porque no es un presidente que va a estar pensándola, no es un presidente de mucho discurso, sino de acción. Entonces hay que estar atentos a lo que se viene. Ya lo de la OEA, una etapa, lo de los cancilleres, otra etapa, pero yo estoy atento a esos tres elementos: la parte comercial, la parte diplomática y la parte militar. Gracias, Arturo. Antes de seguir de saltar a las otras medidas, quiero terminar lo de la OEA. Miguel, quiero pensar que a Estados Unidos se le presentó la oportunidad de ver más o menos también cómo está el tema del escudo de las Américas, la lealtad de quienes forman parte del escudo de las Américas, el compromiso de quienes forman parte del escudo de las Américas. No puedo cerrar la parte de la OEA sin hablar de países claves que guardaron silencio y que están de vecinos nuestros.
Honduras, El Salvador, lo de Sheinbaum era de esperarse, lo de Lula también, lo de Colombia era su último discurso de la embajadora en un consejo permanente, ya hoy del Espriella ya está asumiendo el poder y por tanto tenemos un aliado más para nuestra causa, pero los silencios son escandalosos y realmente a mí pues yo sé que el señor Afura vive agradecido porque Ortega y Murillo fueron los primeros que lo felicitaron. Dios mío, es una cosa impensable, ¿verdad? Que alguien responda a una pregunta sobre la crisis en Nicaragua indicando que él pues no se quiere meter con ellos ni nada porque son los primeros que lo felicitaron cuando él ganó olvidándose la señora Afura que Donald Trump fue el que lo empujó prácticamente para que llegara hasta donde está. Y voy a decirlo con estas palabras, le debe prácticamente el señor Afura a Trump estar en la presidencia. Eso lo digo yo. Y en el caso de Bukele, bueno, Bukele tiene unos aires dictatoriales que no pasan desapercibidos y me parece que en eso él tiene esa dualidad que lo va a poner en realidad en un cara a cara con Donald Trump. No sé qué pensás, Miguel, alrededor de esto. Yo creo que no hay que ser, me voy a poner bastante escéptico en esto. No hay que ser jueces de las palabras ni de los silencios en este caso, pero sí testigo de lo que viene de los hechos. ¿Por qué te digo esto? Porque en efecto fue una traición el hecho de que El Salvador no saliera a respaldar una posición de Estados Unidos que envía a su subsecretario para el hemisferio occidental, ¿verdad? Su subsecretario, dándole un rango de mucha importancia. Y así miramos como 15, 16 países del escudo de las Américas al cual pertenece El Salvador y Honduras, cerrar filas. Y no solo eso, ¿no les llamó la atención de que Uruguay, un país de izquierda democrática, que nada tiene que ver con el escudo de las Américas y que no, me imagino, no comulga ideológicamente con la administración Trump, no solo apoyara, también dijo que quería copatrocinar la resolución, la solicitud de Estados Unidos y que venga El Salvador y Honduras se queden en silencio? Yo creo que esto les va a traer algún costo y o por lo menos un llamado de atención, porque pasó ya en la OTAN y en Europa con el caso de Irán. ¿Qué pasó? Eh, el, el, y cuando decide Trump hacer el ataque, los varios ataques desde junio del año pasado, Europa en la OTAN le dijeron que no querían y le prohibieron a Trump incluso utilizar sus bases militares, algo impensable. Y Trump no se lo perdona ni a Italia, ni a Francia, ni a Alemania, a ver, sí, ni a España, lo que le hicieron. Y son aliados, es la OTAN, es para eso. ¿Qué significa? O sea, estamos hablando de un enemigo que es enemigo de todos ellos y un enemigo brutal. Pues si llegan a tener una bomba nuclear, hasta ahí se llamaba. Europa y Estados Unidos estarían en grave peligro. Pero viniendo aquí al escudo de las Américas, con ese despliegue militar que particularmente va a tener presencia, mucha presencia de militares en Guatemala y en Honduras, porque es los principales países donde se saca la droga, donde transita la droga hacia México y en sus dos costas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a pasar de que en la próxima reunión, porque esto es un proceso, esto no es de que ya no hay solicitud, ahí está la solicitud en la mesa. Y en la próxima, si no es en la próxima, en el otro consejo, no sé cuándo, cuando Estados Unidos tenga y haga la referente apretada de tuerca a cada uno de sus aliados, ¿ya? Sin tomar en cuenta que las islitas dependen mucho ahora, 14 islas tengo entendido, dependen mucho de la decisión de dónde va el petróleo venezolano, si les va a perjudicar o no. Pero eso son cosas de intereses. Pero en el caso de sus aliados, yo creo que en el próximo consejo vamos a ver con cuántas papas se hace un guiso. Puede pasar una de dos.
o no consiguen los 18 votos, y solo el escudo de las Américas creo que son 18. 18. Y deben de estar todos. Así es, ¿verdad? Ahí Sí. están los votos. Pero ponerle que quieran los 23 para la resolución de cancilleres. Entonces, vamos a ver. Para casa Estados Unidos, ¿eso significa de que ya no va a pasar nada? Yo diría que por el contrario, Estados Unidos en su ego de superpotencia no va a hacer, no le pidió permiso para ir por Maduro a Venezuela, lo que le hizo a Venezuela, ni lo que le está haciendo, ni le va a hacer a Cuba. No toma en cuenta a la OEA. Nicaragua lo tomó, todavía estoy sorprendido que lo haya tomado, pero él quiere un consenso, él quiere llevar a sus aliados, yo creo que quiere medir quiénes son sus amigos y sus enemigos, sus verdaderos aliados, en lo que piensa hacer, no solo en Nicaragua, en todo el continente americano. Entonces, voy a estar a la expectativa, yo creo que viene esa reunión, y como te digo, puede que no los reúna, muy difícil, pero si no los reúne, que es muy difícil, Estados Unidos va a actuar bilateralmente. Hoy, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua elevó el tono, pongan la atención, 2 veces, 2 comunicaciones hoy, llamando al régimen dictadura, no replicando solo lo del Departamento de Estado, no, poniéndolo ellos. Y recuerden lo que dijo, hasta una canción hicieron, ¿no? Soberanía. Sí. Que si algún diplomático se atrevía a decir algo sobre lo que pasaba en Nicaragua, ya no digamos que le digan dictadura, ya en su cara, pues los expulsaban. Yo estoy viendo a ver si es cierto que la Chamuca y Ortega van a expulsar a la delegación diplomática para que cumplan su palabra. No es que yo lo desee, ¿verdad? Pero sí temo que eso pueda pasar, porque los tonos se están elevando y lo están haciendo desde la Embajada de Managua, ya no digamos desde el Departamento de Estado, Luis, Arturo. Sí. Gracias, Miguel. Arturo. Luis, antes de que nos vean, algo importante es que en Centroamérica, Guatemala se convirtió en la cenicienta, en la sorpresa no esperada. Guatemala se convirtió en el principal defensor de la democracia en la región. Un gobierno de centro izquierda se convirtió en el país más bravo en cuanto a la defensa de la democracia. Lo que hace tirar a la basura toda esa ideología de que soy de izquierda, soy de derecha. No, sos defensor de la democracia o sos defensor de un modelo autoritario y querés ser presidente para siempre. Olvidémonos de la ideología. Esos principios los que nos interesan. Y Guatemala ha sido el que nos ha recibido a los que han sido exiliados, el que nos ha recibido a la hora de los problemas más graves y el que ha tenido siempre los pronunciamientos más categóricos en contra de Ortega. Entonces, Bukele tiene un problema. Él todavía no abandona su partida de nacimiento de izquierda del movimiento que lo llevó a la alcaldía originalmente. ¿Por qué lo digo? En Naciones Unidas, hace 4 semanas, Estados Unidos estaba pidiendo el apoyo de sus aliados y Bukele se desapareció y no quiso votar, no quiso criticar a la dictadura de Cuba. Eso molestó a Estados Unidos. Estados Unidos lo dejó pasar. Luego vamos a la OEA. Nuevamente Bukele viene y se acobarda, se esconde. Entonces ya van 2 ocasiones en que le hace un desaire a Estados Unidos grave, más las otras que mencionó Miguel, pero recordemos especialmente las que a Estados Unidos le importan, ¿no? Cuba en Naciones Unidas le falló y luego en la OEA otra vez Bukele le vuelve a fallar a Estados Unidos. Entonces ahí hay que darle seguimiento a lo que sucede, ¿no? Creo que al final del día, estos países de Honduras y el Salvador van a acabar cediendo, pero lo que hay que estar atentos es que no tienen una vocación profunda de defensa de la democracia. En el caso de El Salvador también hay un factor económico. El Salvador come de Nicaragua. Los frijoles, el queso, la leche, dependen de Nicaragua. Ese es el otro factor. En un país, en una economía tan pequeña como la de El Salvador, el mantener los precios favorables en la canasta básica, los frijoles, la leche, eso es importante. ¿Y de quién depende en gran medida? De Nicaragua. Aquí en Estados Unidos comemos frijoles que dicen frijoles salvadoreños
producidos en Nicaragua. Ahí los tengo todavía, estoy cocinando ahorita. Entonces, pero hay una dependencia que va más allá entonces en el tema de Nicaragua. Y en el caso de Honduras ya sabemos la conexión narcotráfico y demás que existe, no tal vez de parte de Tito Afura en sí mismo, sino de su partido. Entonces él también, como es su partido y él no quiere quedarle mal a Juan Orlando, él está cediendo y él quiere mantenerse fiel a ese principio de aliado con la dictadura de Ortega. Yo recuerdo que después de 2018 ningún país se acercó a Nicaragua. El único país que mandó un canciller a Nicaragua después de 2018 fue el gobierno de Honduras. El gobierno de Juan Orlando. Para recordarte también, Arturo, el único presidente que asistió a la mamarrachada de Ortega después del 2021 para autoinvestirse como el presidente electo fue casualmente Juan Orlando Hernández. El único que estuvo ahí. Eso te dice mucho. Además, no hay que perder de vista lo siguiente. Una gran parte de los señalados por narcotráfico y corrupción en Honduras están escondidos en Nicaragua. Del gobierno de Juan Orlando Hernández. Están escondidos en Nicaragua y algunos tienen hasta nacionalidad nicaragüense también. Entonces, por ahí uno puede entender. No obstante, va a llegar el momento en el que el señor Afura tiene que poner en la balanza qué es lo que quiere hacer, porque no puedes estar, como se dice, con Dios y con el diablo, bien con los dos. No se puede. Ahora, a los dos les pregunto, porque a partir de esto han comenzado a surgir otras discusiones que pueden ser algunas válidas, otras intrascendentes, pero vamos, el tema está ahí. El TIAR, se dice. Hay que pensar en el TIAR ahora. Hay que pensar en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que no necesariamente tiene que ver con acciones militares, porque el TIAR es algo más que eso. Eso es como lo extremo. Entonces, como es lo extremo, nadie, no, eso no va a pasar. Pero hay acciones diplomáticas, de ruptura de relaciones que se basan en lo que el TIAR establece. Ruptura diplomática, ruptura económica. Y creo que ahí también puede haber una tercia en relación a aplicar algo como esto. Y lo otro es la convención de Palermo, que le llaman también, que es que Ortega y Murillo son una mafia y por tanto tendría que tratársele como tal a nivel internacional. Esto lo ha dicho el doctor Carlos Sánchez Berzaín cantidad de veces. A esos mafiosos no tienen que verlos como presidente o como vicepresidente, como jefes de una mafia que están involucrados en narcotráfico, en tráfico de migrantes, tráfico en la guerra híbrida que se ha emprendido en contra de las democracias y por tanto habría que pensar en esta situación. Miguel, ¿cómo la mirás esta posibilidad de jugar con estas piezas a lo interno de la OEA mientras van avanzando otras iniciativas en paralelo? Pues yo no las miraba así como de muy prioritarias o sea, herramientas, porque Estados Unidos dice tenemos todas las herramientas sobre la mesa. Puede ser una de esas, pero Lucía Pineda entrevistó a Manuel Orozco y Manuel Orozco fue el que dijo, bueno, hay el Pacto de San José, Derechos Humanos, en base a eso, convocar y tratar de aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Ves? Dije yo, tiene lógica. Eso, porque, no sé si Arturo sabe algo de eso, pero Manuel, que sabe y se mueve en esos círculos, algo habrá escuchado de por dónde viene la jugada. Y tiene lógica porque Estados Unidos está buscando el consenso, o sea, un grupo mayoritario, 50+1, o un grupo beligerante de países, una masa crítica de países dentro de la OEA, no la mayoría, no la totalidad, pero sí para poder aplicar eso o encaminarse a decir, en base a que ustedes me están dando ese mandato y ese apoyo, pues vamos a aplicar esto. Ahora, fue un TIAR lo que se le aplicó a Venezuela, lo que se le está aplicando a Cuba, no porque ni son miembros, o sea, no, para nada. Por eso es que yo siempre saco, Estados Unidos saca de la caja todo. No sé por qué metieron a Nicaragua en esta caja, que es la OEA, que es un pantano. Cuando vos tenés ahí a Sheinbaum, que tenés a Lula y tenés a otra gente como Bukele y la Fura, que es medio cómplice, entonces te metes en un pantano cuando no lo necesitas. Pero ese ha sido como un compás de espera, ¿no?
¿Te acuerdas que dijo don Guillermo Bell? Puede ser una manera elegante como para dejar en fuego lento, mientras pasa lo de Irán, mientras sucede lo de Cuba, pues dejar en un juego lento lo de Nicaragua, para no decir no hicimos nada, no estamos moviendo nada. Pero yo no lo miro traído de los cabellos. Recuerda también que hay una acusación en Argentina, criminal, en contra de Ortega y Murillo. Y eso se puede aplicar también a propósito de la segunda que dijiste. Ujú. O sea, hay una orden, La ya Convención no de digamos Palermo. la convención ya no digamos lo que le hicieron a Maduro. De prima a primera le dijeron un narcoterrorista, lo descalificaron, no lo reconocemos y fueron por él. Ahora, Tampoco se puede descartar. Arturo, para hablar del TIAR también, yo lo que, como Miguel dice, bueno, yo no sé por qué Estados Unidos piensa en la OEA, me parece que no fue un escaparate para ver por dónde andan las cosas, ¿no? Para exhibir cómo están las cosas. Y además de eso, si en el futuro toma una decisión más drástica, tener el argumento y decir, ¿saben qué? Ninguno de ustedes me puede decir a mí que yo no quise caminar por la línea de lo que establece el sistema interamericano, porque lo llamé, pedí una reunión y ustedes, ¿qué dijeron? La mayoría me apoyó, sí, pero al momento de la reunión de consultas, ¿qué se hizo? Me parece que está poniendo las bases, por lo menos es lo que podría creer yo, Arturo, las bases para decisiones que lleven al asunto para mayor presión y real ya, o sea, de verdad en contra del régimen. Yo me acuerdo que cuando estaba en la OEA, creo que casi todos los jueves o los miércoles, no recuerdo bien, estaban esas reuniones del TIAR enfocadas en Venezuela, me acuerdo. Pero como sabemos, al final de la historia, al poco tiempo ya se le acabó el mandato al presidente Trump y vino el presidente Biden. Pero ese tema del TIAR ya se venía hablando desde hace tiempo. Creo que el presidente Trump maneja el arte de la negociación. Y no es una negociación de manos blandas o de pañuelitos. Es una negociación de presión que se va construyendo, ¿no? Recordemos cuando comenzó lo de Venezuela. No comenzaron de un solo con la invasión y con la extracción, mejor dicho, porque no fue una invasión, con la extracción específica de Maduro, sino que comenzaron con el despliegue de un portaaviones, luego otro portaaviones, luego otro portaaviones, luego el portaaviones más grande del mundo y finalmente la operación Resolución Absoluta. Pero fue poco a poco. Mucha gente decía, nunca va a haber invasión porque tantas semanas que llevan de avioncito en avioncito. Pero es la manera en que Trump negocia. Si te fijas, este es el arte de su negociación. Te presiona, pero te da un pedacito de espacio para salirte, ¿no? Te sigue presionando y recordemos que unas semanas o unas horas, no recuerdo muy bien, antes de que Maduro fuera extraído, creo que fue para Navidad, si no me equivoco, hubieron unas pláticas, lo llamó por teléfono y Maduro se burló en la cara de Trump. A partir de ahí, Trump dijo, con este hombre no se puede negociar, vamos a tomar una acción. Pero le da oportunidad. Trump siempre golpea y te da una oportunidad de regresarte, de salirte, de negociar. Y yo creo que la OEA, luego lo que viene en el Senado, luego el tema militar, luego el tema incluso del TIAR, lo pueden abordar, no creo mucho en él, pero lo pueden abordar como un elemento. Pero yo creo que van a venir un montón de posicionamientos militares, comerciales, diplomáticos, los cancilleres de la región, pero va a ir más allá. O sea, de repente puede venir y hacer un ejercicio con los países de Centroamérica, tipo Panamax, que hacen a veces, ¿no? O cualquier otro similar, pueden hacerlo muy cerca de Nicaragua, como parte de esta presión. Entonces, yo creo que lo que se viene es máxima presión, pero si Ortega no cede, podrían tomar una acción específica, cualquiera que ésta sea. Pero yo creo que en este momento lo que estamos viendo es un Estados Unidos con una hoja de ruta en la que vamos por Nicaragua, pero siempre damos una oportunidad de salida, de negociar, de rendirse. Pero si no la toma, definitivamente que yo sí creo que la resolución absoluta es probablemente la principal en esa hermosa caja de herramientas. Es decir, Arturo, para cerrar esa parte, ¿vos crees que
va a ir subiendo el nivel del agua hasta llegar a lo inevitable, que es que el escenario de Maduro y Cilia Flores se replique en Nicaragua. Creo que ahora tenemos un precedente. Cuando Maduro le estaban haciendo lo de los portaaviones, Maduro se reía, hasta bailaba, porque no lo creía. Estamos en el siglo XXI, Estados Unidos es una potencia en decadencia, decía constantemente. Es el imperio, pero ya viene en decadencia. Pero con la resolución absoluta, Estados Unidos dijo, nada de imperio en decadencia, somos la nación más poderosa del mundo y te podemos sacar y lo hacemos en cualquier momento. O como por ejemplo, en un solo día eliminaron a la máxima autoridad iraní, en un solo día, y a todo el Estado Mayor iraní. Si pudieron hacer eso en Irán en un solo día, ¿ustedes creen que no va a ser algo súper fácil hacer eso con los militares regordetes del ejército de Nicaragua y sus fierros ensarrados que todavía exhiben del siglo pasado? Si lo hicieron con la Guardia iraní, con el Ayatollah, o sea, si lo hicieron con Maduro, son operaciones que se hacen en un solo día, Luis. En un solo día, no en un mes, en un día, que te demuestran la capacidad de Estados Unidos. Así que yo creo que van a presionar y le van a dar un chance de salida. Pero si esa salida no la toma, las consecuencias yo creo que van a ser eminentes. Ok, para ir a la pausa, no quiero dejar de mencionar, Miguel, el trabajo coordinado de los grupos opositores. Eso hay que decirlo, lo mencionó Arturo, porque hay gente que solo para descalificar sirve, ¿no? A los grupos, que no hacen nada, que no. Se han coordinado, han empujado y han tenido logros, porque al final sentarse antes, durante la sesión, ahí en el salón, después reunirse con el secretario general de la OEA, seguir cabildeando, claro, les queda un trabajo por delante, pero están haciendo las cosas como uno quisiera que hubiese sido siempre, pero van avanzando, Miguel. Por supuesto. Yo me sentí satisfecho y alegre, incluso los felicité a Juan, a Félix y a doña Rosalía, a todos los muchachos que andan ahí, porque si bien yo sostengo que la oposición no es determinante, y quiero que me entiendan bien y me quiero dar a explicar, o sea, si hay una oposición unida o no, o si es una oposición fuerte o no, no va a determinar el plan de Estados Unidos. Eso ya está rayadito, ya. No sé en sus tiempos, no sé sus intereses, no sé su forma, pero ya está. Y por eso yo siempre me traslado a Venezuela y María Corina, pues las comparaciones son odiosas. Esa es una super oposición comparada a la de nosotros por múltiples razones. Pero tiene que ser incidente, o sea, tiene que estar. Y eso es lo bonito, o sea, les tomaron, por lo menos la OEA, les dio su lugar, los recibió, los mantuvo ahí y los nombró. Y después los determinó. Los determinó en el sentido de que queremos hablar con ustedes, porque el señor secretario de la OEA sabe que si esto falla con Estados Unidos, lo que va a pasar es que no va a haber presupuesto y él va a perder su trabajo. Así de sencillo. Y la OEA, cada quien que agarre, apaguen la luz, el último que salga que apague las luces, por favor, porque no sirven para nada. Algo tienen que hacer hasta llegar a la reunión de cancilleres. Entonces yo me siento satisfecho por muchas críticas que dan. Unos dicen, no deberían de tomarse una foto. Yo como comunicador, ustedes pero tienen que hacerlo. Ese es el trabajo de incidencia política. Hay muchas cosas que tienen que estar en silencio. Claro. Yo entiendo. La estrategia no se explica, se ejecuta. Pero cuando tenés eso, vos tenés que publicarlo. Vos tenés que decir, aquí estamos. Y cuando mirás múltiples rostros y gente que supuestamente están peleados, eso te manda un mensaje de positividad. Faltan, por supuesto. Pero yo nunca he creído en esa falacia de que todos tienen que estar unidos. Si no, no. Y ahí, no necesariamente. La historia te lo dice. Un grupo beligerante que maneja su posicionamiento adquiere una masa crítica y los demás que lo apoyen. Puede ser puede ser otro, pueden ser varios, pero no tienen que estar unidos, agarraditos de la mano. Y como no son determinantes, yo digo, hombre, ese esfuerzo, yo sé que muchos
pierden su trabajo, pierden de ir a trabajar, con el que pagan la renta, con el que compran su comida, ¿me entendés? Y pagan sus servicios aquí para estar 3, 4, 5 días, una semana en eso. No es cuestión de que les pagan un cheque, eso es mentira, eso es suma, mentira. Entonces hay un sacrificio personal también que no lo valoran, pero ese es parte de su compromiso y yo quiero felicitar a estos grupos porque van por el camino correcto. Faltan, por supuesto que falta, pero van por buen camino. Arturo, para cerrar e ir a la pausa. Aplauso de pie a la oposición de Nicaragua. Como hemos conversado fuera de micrófono, Luis, cada vez que se toman estas acciones implica un riesgo personal, familiar, económico incluso, porque esa mitología de que están financiados por el imperio y que están nadando en reales, esa narrativa es falsa. Muchas personas aquí realizan trabajos humildes, sencillos, se acomodan con su tiempo, se juegan el físico, ellos y sus familiares, para estar en este espacio con vos, Luis, para ir a la OEA y hablar, para tomar acciones concretas. Y los que tratan de dividir siempre van a decir, no están haciendo nada. Creo y que tenemos que empujar en esa dirección, reconocer los aspectos positivos, dejar los egos a un lado y fajarse como uno solo por la causa principal, la libertad de Nicaragua. Aplauso de pie a la oposición y que sigan adelante. Vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Volvamos más temas que han sido noticias durante la semana en Nicaragua y en el mundo. Ya volvemos. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Enfoques con Luis Galeano, viernes 7 de agosto del año 2026, conversando con Arturo Macfields, periodista, ex embajador ante la OEA, y Miguel Mora Barberena, director honorario de 100% Noticias. Arturo, Miguel, hay una noticia que a mí particularmente sí me ha generado inquietud, y es algo relacionado con Roberto Sancam. Kenny Navarrete, la mente maestra que se supone estuvo detrás de la ejecución de Roberto Sancam en Costa Rica, estaba pagando una pena de cárcel en Costa Rica por diferentes delitos, ¿verdad? Delitos de robo agravado y demás. Cumplió su pena y la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica lo devolvió para Nicaragua, o sea, lo deportó de Costa Rica hacia Nicaragua. Me ha llamado la atención porque si la información que está dando vuelta alrededor de este tema es que este es el cerebro que llevó a los sicarios hasta Roberto, que Costa Rica lo haya
lo haya liberado y que lo haya enviado para Nicaragua, donde está más seguro que en ninguna otra parte, lógicamente, porque nadie le va a tocar un pelo ahí, me ha llamado la atención. Arturo, ¿qué te parece esta información? ¿Y qué tanto ayuda esto al tema de la no impunidad que ha pedido la esposa y viuda de Roberto, Claudia Vargas, y la familia? Creo que es un duro golpe a la justicia de Costa Rica, pero particularmente a la familia de Roberto. Esto es como un balde de agua fría. Y para todos los nicaragüenses, ¿no? No sé qué está pasando por Costa Rica, pero creo que está viviendo un proceso de involución y todos los días vemos que ese proceso va de una forma acelerada, avanzando, ¿no? Actualmente ya sabemos que existen serios conflictos por debilitar el poder judicial y transformarlo en un apéndice del poder ejecutivo en Costa Rica, la que alguna vez fue el modelo de democracia que muchos mirábamos con respeto y admiración. Hoy se ha convertido en un país en el que todo puede pasar, inclusive eso que estamos viendo. Gracias, Arturo. Miguel, ¿qué te ha parecido esto? A mí realmente me ha chocado el hecho de que una persona señalada como pues, una pieza fundamental en el caso de Roberto haya decidido el país, Costa Rica, el Estado de Costa Rica, en su estructura general, a través de sus diferentes instituciones, enviarlo de regreso a Nicaragua, donde está más seguro que en ninguna parte. Sí, hoy la viuda y la abogada de la viuda de Roberto Sancán estuvo en 2 entrevistas, ¿no? Y estuvo con Lucía Pineda. Sí. Destacó algo porque hay que aclarar un poco la situación. Ellos decían que este sujeto no es la mente maestra, está como relacionado de alguna forma. Primer punto. O sea, no es el artífice como lo podemos percibir en algunos medios, no, es parte de y no fue nunca acusado, no era parte de la acusación que se lleva contra los otros sicarios. Entonces, primero, no es la mente maestra, no estaba en acusación. Se había solicitado que lo acusaran para, una vez terminara los 10 años de condena por los otros delitos, pues lo retuvieran y enfrentara esto, pero la fiscalía determinó que no había suficientes pruebas. Por tanto, estipula la ley de Costa Rica que una vez cumplida la condena, cumplió 10 años de prisión, pues lo deportaran y ahora está allá en Carazo, creo que está, ¿no? Según Divergente, siendo recibidos por su familia y la gente ahí sandinista. Dicho esto, creo que hay que ver que, porque sí lo he visto en Costa Rica, que los poderes sí son independientes. Y la OIJ, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se manejan independientemente. Y son muy respetuosos del Estado de Derecho y de la norma. Y si no hay para ellos, en este momento no hay suficientes pruebas como para decirle, cierto, vos tuviste que ver o vos fuiste la mente maestra, no hubo para el criterio de la fiscalía. Entonces, son cosas que se dan en un debido proceso. Creo que no descarto que pudo haber sido parte o que tuvo que ver en esto, pero son procesos legales. En esencia, los costarricenses dicen, sos inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y en este caso, las autoridades costarricenses decidieron de que no había suficientes pruebas. Es esto dicho por la misma viuda y la abogada, para dejarlo en contexto. Que sí había un tipo de relación, no se sabe a qué niveles, sí lo había, se percibe de parte de la parte afectada. Pero creo que Costa Rica, en medio de sus problemas de política electoral o de gobierno, porque son outsiders prácticamente los que están gobernando ahorita, ya en 2 periodos consecutivos, se mantiene ese peso y contrapeso. ¿Ya? Puede recordar que la democracia
no es perfecta, pero es el mejor sistema, pero no es perfecta. Puede que tengan razón también y que este sujeto pues, puede ser delincuente de otra cosa, cumplió sus 10 años y en este caso tal vez no estaba tan implicado, se dio cuenta de algo, pero no tuvo que ver específicamente con eso. Nosotros no lo sabemos porque no estamos ahí, pero ojalá que no sea lo contrario, lo que vos y otros pueden decir. O sea, sí estaba seriamente implicado y ahora está en Nicaragua gozando de libertad y siendo protegido por la dictadura sandinista, como al colega aquel ¿cómo que se llama? Danilo Aguirre. Sí, Danilo Aguirre. Danilo Aguirre Sequeira. Él estaba señalado, implicado por el atentado a Joao. Sí. Y ese sí nunca se presentó. Él estaba imputado y seriamente investigado. Y quizás lo más llamativo del caso... Y desapareció, ¿no? Sí, no, anda en Managua, anda tranquilo, y eso lo demostramos nosotros también con fotografías que nos enviaron, porque unos meses atrás hubo un accidente, parece que su tía chocó en una de las avenidas de Managua, y él casualmente fue el que llegó a hablar con los policías, a ver qué había pasado, y la gente que no perdona, porque la gente lo conoce, lógicamente a través nuestro, ¿verdad? De los medios de comunicación independientes, toman fotografías, mira que de este brother como que nada. Ahora, para hablar del tema casualmente de cómo alguien que está señalado, pues, que puede ser inocente, pero si vos no me demostrás lo contrario, yo sigo creyendo que algo tenés que ver. En el caso de Danilo, por ejemplo, para no dejar de mencionar este tema que lógicamente ha sido noticia y va a seguir siendo noticia por el caso de Joao, que sobrevivió a los 2 atentados. A ver, Danilo dijo en algún momento, yo voy a dar mi versión, esto es una equivocación, pero hasta ahora nunca ha estado interesado en realidad en dar su versión. A nadie se la ha dado. Ni siquiera porque decía, si doy una entrevista, entonces se puede tergiversar, mejor voy a dar mi versión a las autoridades. Nunca se presentó ni se ha presentado ante las autoridades costarricenses. Y aparte de eso, se supone, y esto para dimensionarlo y ponerlo en su posición correcta, se supone que Danilo era un opositor al régimen, ¿verdad? Que formó parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco en algún momento, hasta portavoz creo que fue de la UNAP en algún momento Danilo. Y si sos opositor y en Costa Rica te están señalando a vos de estar involucrado en un atentado contra una persona que puede ser contraria a vos, pero si sos opositor, ay papito, andá a pagar ya lo que hiciste. Es lo que, o sea, dentro de la lógica, pero dentro de la lógica que uno tiene de lo que tendría que ocurrir. Pero como la lógica del régimen es completamente contraria a la de todo el mundo, pues entonces uno termina entendiendo de qué se trata y por tanto, en el caso de Danilo Aguirre Sequeira, pues ese silencio de él, el no haberse presentado nunca ante las autoridades costarricenses y que la dictadura no lo haya capturado ni haya hecho nada al respecto, pues dice mucho, Arturo. Ya todos sabemos que la dictadura, por su formación de izquierda, por su formación y su conexión con Rusia y con otros especialistas cubanos de seguridad, la táctica de infiltrar a alguien es una de las más antiguas, ¿no? Y sobre todo ponerlo en esas posiciones de vocero, como decís vos en algún momento. Y la prueba más evidente, ¿cuál es? Que puede regresar a Nicaragua y nada le pasa. Ninguno de los que estamos aquí en esta entrevista, ni en sus sueños más salvajes puede volver a Nicaragua. Bueno, yo le digo, o sea, ¿cómo alguien va a poder regresar a Nicaragua si realmente es opositor? No podés. O sea, cualquiera que en Nicaragua esté libre, relajado, moviéndose, enterrando a sus padres en Nicaragua, enterrando a un familiar querido, esa es una señal de que estás en buenos términos con la dictadura. Pero el hecho de que no puedas llevar ni siquiera a tu hijo a conocer Nicaragua, ni aunque sea en un viaje express, y en el caso de él, que aparece en las noticias, en un accidente de tránsito, sale libre de accidentes de tránsito, libre de crímenes, libre de cualquier cosa, eso te muestra que él está por encima de la ley o está en la misma cama con la justicia
subgéneros que existe en Nicaragua. Miguel, algo más sobre este tema, porque digo, es un colega periodista que uno conoció, que lo conocimos todos, sí. Que uno conoció, que uno lo trató, y de repente, yo recuerdo cuando apareció la información, lo llamé y me dijo, brother, ahorita no voy a darle declaración a nadie, voy a resguardarme porque mi seguridad está en peligro. No sé, Miguel, que esto de Danilo siempre fue y sigue siendo un asunto que al final nos salpica, porque este es periodista, dice, este andaba con los puchos y les agarra a los troles este andaba con los puchos, Miguel. No, yo me agacho por eso, pero ¿por qué? Porque hay doctores, hay abogados, hay ingenieros, hay de todo, pues, y en todo hay en la viña del Señor. Así de que ahí, y es raro que digan, ve, un periodista que no sea propagandista, ¿verdad? Pero en todo caso, este es altamente sospechoso. Vos tenés que sospechar, ser escéptico de ese político que fue candidato a la presidencia y anda tranquilo. De ese directivo de un partido político de oposición que no le pasa nada y anda en las playas y en las fiestas como que nada. De ese periodista que está acusado de haber participado en un atentado contra un opositor y no le pasa nada. Yo tengo que sospechar, desconfiar absolutamente de que ellos son o tienen que ver algo o son cómplices. En esencia, Arturo lo ha dicho, no podemos nosotros, el momento en que nosotros entremos, lo que le pasó a Brooklyn Rivera, Brooklyn Rivera lo dejaron fuera, ya, fue a denunciar y después se lo puso a la dictadura, entró por vereda, inmediatamente lo fueron a capturar y lo entregaron muerto. ¿Ya? Ahí anda una especie, un sandinista me estaba contando, de que la lógica es la siguiente, dice. Les vamos a regresar su nacionalidad a propósito de lo que acaba de decir. Porque la dictadura viene en un proceso de negociación, viene a amagar, viene a ganar tiempo, ¿no? Supuestamente en noviembre, después del 2028. Entonces ellos dicen, viene el pencazo, entonces tenemos que amagar. Ok. Bueno, le vamos a proponer la negociación que ustedes que regresen y se les va a regresar su nacionalidad, pero no pueden participar. Por eso es que están poniendo todo eso de que los terroristas, los estos, los otros, no pueden participar en la vida política, no pueden participar en cualquier cargo público, porque es constitucional, ya no, yo no puedo violar esa santa constitución que están haciendo. Y los periodistas, pues sí, se les va a regresar sus medios, a la prensa, a confidencial, a 100% noticias, pero tienen que respetar la Constitución y las leyes. Vos sal. Estamos listos. Y en el momento que te diga, miren, ¿y por qué usted tal cosa? Preso. La ley del ciberdelito. Y entonces, eso es lo que están proponiendo. Es una locura. O están tirando sondas. Entonces yo desconfío de todo lo que venga de ahí y de todo aquel ciudadano que dijo estar en directivas de partidos políticos, fue candidato y nunca fue preso, como todos nosotros. O todos estos que andan moviéndose ahí que dicen que fueron opositores en algún momento. Yo desconfío y hay que desconfiar. Sí, y con razón. Ahora, hablando, lo tocaron tangencialmente, pero el tema de Brooklyn Rivera, Tininisca Rivera, su hija, emitió un comunicado pidiendo la libertad de sus familiares y de sus conocidos. Y hay 2 meses. O sea, yo hablaba con doña Deikel más temprano y el tema casualmente es acostumbrar a la gente a que, bueno, eso así es. O sea, si lo están presos, si ¿qué vamos a hacer? O sea, normalizar el secuestro y la barbarie no puede estar dentro de lo que nosotros podemos aceptar. No lo podemos. Por el contrario, hay que denunciarlo todo el tiempo. Y Tiniska tiene 2 meses desde que murió ese día, supuestamente. Digo supuestamente porque uno sabe que en Nicaragua uno no se muere cuando se muere, sino cuando la chamuca dice que te morí. Eso está más que comprobado. Pero 2 meses. Llegaron a reclamar el cuerpo de su familiar para llevarlo como él quería, como era su voluntad. Les valió madre, lo llevaron al cementerio que quisieron, hicieron lo que quisieron y todavía
se lo llevaron preso y están desaparecidos. De hecho, no sé si en los mecanismos de seguimiento de los presos políticos están como personas desaparecidas de manera forzada. Ellos, no lo sé, porque son 6, 8 familiares que nadie sabe qué pasó, Arturo, y al final la dictadura se desentiende de eso. Sí. Y Manfago cumplió otra vez años en prisión y bueno, es como parte de lo que quieren que aceptemos como la vida buena, la vida linda, la vida maravillosa del buen gobierno en Nicaragua. Arturo. Podríamos recordar también a Monseñor Juan Abelardo Mata, el hecho de que él esté desaparecido, el hecho de que esto se quiera normalizar, es un obispo de 80 años y la dictadura quiere hacer parecer también este tipo de cosas que son lo más natural. Y creo que el mencionar estas cosas constantemente es importante, el recordar los desaparecidos, los presos políticos, incluso recordar sus nombres, porque a veces, aunque uno no crea que es importante, el hecho de saber el nombre de alguien, mencionar el nombre y apellido de este preso y poner su foto, ayuda a darle poder a la defensa de su causa, porque muchas personas que su nombre no era conocido, estaban en alguna cárcel, fueron los que sufrieron todavía más, ¿no? Porque como nadie podía defenderlos con nombre y apellido, eran otros que sufrieron todavía más por lo mismo, ¿no? Ahora están estos descendientes de Brooklyn, de sus familiares. ¿Cómo hacer para visibilizarlo? Es un gran desafío. Creo que la dictadura es especialista en tratar de normalizar esto, pero ha fracasado. Yo creo que ha fracasado en ese intento de normalizar los desaparecidos, el encarcelamiento de un obispo o la expulsión de monjas del país como delincuentes. Creo que esa narrativa ellos la han impulsado con todo, repetieron una mentira 1000 veces para convertirla en verdad. Han hecho su mejor esfuerzo probablemente, pero creo que han fracasado y que la comunidad internacional y nosotros como nicaragüenses estamos claros de lo que es el régimen. E incluso los que están en Nicaragua están claros, aunque no puedan hablar, están más que convencidos de lo que existe en Nicaragua, que es una dictadura pura y dura. Gracias, Arturo. Miguel, de hecho, la CIDH se solicitó, a propósito de la OEA, una acción conjunta en relación a Monseñor Juan Abelardo Mata. Es decir, Jaime Chavarría, que es uno de los colaboradores más cercanos que ha tenido, y además que ha sufrido la persecución, don Jaime Chavarría, casi lo matan hace unos años en Nicaragua por ser un opositor férreo a los sandinistas, ha pedido una acción conjunta para que, bueno, ¿dónde está? Primero, si está vivo. Segundo, ¿cuál es su estado de salud? Y bueno, y lo tercero, que es lo principal, que se convierte en lo primero, es su liberación, porque no ha cometido ningún delito. Lo que pasa es que la dictadura se hace la loca con esto. Apareció con un comunicado el 4 de julio, que supuestamente lo habían regresado a su casa, y nadie lo ha visto. O sea, le tomó el pelo, porque Estados Unidos fue el que reclamó en aquel momento, bueno, hay que liberar a este obispo. Sacaron un comunicado, le tomaron el pelo para eso, dándosela a los vivos para bajar un poco la presión, pero ni su familia ni sus cercanos dicen saber dónde está. Por tanto, yo siempre he dicho que aquí lo que falta es realmente, como lo hemos hablado, Miguel, en otras ocasiones, es un mazazo de verdad para que entiendan, porque yo veo que pretenden seguir burlándose de los nicaragüenses en primer lugar y de la comunidad internacional y particularmente de los Estados Unidos. Sí, estoy completamente de acuerdo con tu argumento, pero yo voy a poner otro. Si hay personas que pueden hacer algo, que están llamados a hacerlo y que lo pudieron hacer. Esta semana fue muy controversial una fotografía del cardenal Leopoldo Brenes riéndose a carcajadas, muy amable, muy cordial con la alcaldesa de Managua y el vicealcalde Enrique Armas. Yo creía que ahí le podía preguntar, ustedes que saben del Monseñor Abelardo Mata,
ahí entre medio de sonrisas. Bueno, tal vez no son tan importantes como para poder determinar eso, pero sí el cardenal, la conferencia episcopal, puede emitir un comunicado. Ni siquiera ha hablado, lo emiten. Por este medio informamos que fuimos a visitar a Monseñor Abelardo Mata y está bien. O sea, yo doy fe de vida. Y aquí está una foto, bueno, un selfie, ¿qué es? Una foto, cualquier cosa. Es sencillo. Hablamos con él, no le permite la dictadura. Hablamos, quisimos ir, pero no pudimos por X razón. Y hablamos, hicimos una videollamada o hablamos con él y lo escuchamos y nos dijo esto. O sea, es lo que te decía yo. No se necesita ir al extremo, pero si todo lo normalizan, todo lo aceptan y los que no deberían de hacerlo, que son las autoridades, el jefe de la Iglesia Católica en Nicaragua, no debería de dejar eso como normal. O sea, normal que se lleven a un obispo, lo capturen y lo desaparezcan o lo maten casa por cárcel. Lo normal que su filigresía, que me imagino tiene gente que lo quiere, al obispo Abelardo Mata, y quieren saber si está bien o está mal, pues el cardenal podría decirle, ¿está bien? ¿No está bien? O no sé dónde está. Algo tendrían que decir. Pero el silencio, la sonrisa complaciente, también es muy, ¿cómo te diría? Sospechosa. Y discúlpame, molesta. Porque si no hubiera presos políticos, no hubiera familias que no miran desde hace años a sus presos. Y en el caso de don Abelardo, que fue recientemente, Monseñor Abelardo Mata, pues yo diría que molesta, que ofenden, porque es una sonrisa complaciente, diría yo. Entonces, todo está bien, pues, todo está feliz, happy, todo el mundo. Entonces, el poder lo tenemos nosotros. No tenemos que esperar un golpe de Estados Unidos para que el cardenal diga, no, hey, quiero ir a ver al obispo emérito y tengo que emitir esta declaración porque es parte de la Iglesia Católica y nos debemos a la piligresía, a la eclesía, a la Iglesia. Diría yo, pero ¿por qué se quedan en silencio? ¿Por qué tanta sonrisa? No sé, molesta y es altamente sospechoso para De mí, hecho, colegas. sí, de hecho, Miguel, hoy Murillo, en medio de esa perorata que se tenía y que estaba tirando que los mentecatos, que no sé cuánto, que la basura, que pa' aquí, que allá. Como dice ella que hay 1.800.000 actividades este fin de semana y que eso demuestra que el país está en paz y que está feliz. Son 1.800.000, o sea, saquen la cuenta, ¿no? O sea, es una cosa espectacular. Entre ellas muchas actividades religiosas. Entonces, en medio de su lenguaje flamígero y hepático, decía, va a haber una actividad de San Roque, dice, y van a andar por todas las calles, dice. ¿Cómo es que dicen que hay persecución religiosa aquí? Dice. Así. Hoy, eso en medio de la diablura, que estaba endiablada la diabla, y entonces, soltando eso, ¿cómo es que dice que hay persecución religiosa? Mentira de los mentecatos, mentira de los... Ella comienza, pero lo que te quiero decir es que en medio de todo, ella trata, para ella es imposible desentenderse de esto. Pero además, se indignó con esto, con esta crítica al cardenal Brenes, Arturo. Se indignó porque, creo que solamente... porque se hizo este señalamiento que está diciendo Miguel casualmente, y el que hace meme tiene derecho a hacer meme porque en realidad es una falta de respeto, hombre, que de pronto, yo no diría que es de complacencia, Miguel, yo digo de complicidad incluso, voy a llevarlo más allá, de complicidad. Porque esa sonrisa, ese es un chiste que se tiró seguramente el mutante Enrique Armas, ¿no? Que es arrecho a tirarse chistes ahí a su manera. Entonces, hay una cuestión que choca y la crítica se hace porque es válida. Es el cardenal nicaragüense que tenemos, para bien o para mal, ese es el que está ahí. Ese es el que está ahí. Y no podemos, pues, ignorarlo.
No podemos hacerlo a un lado como que no hiciera nada. Pues, pero vamos, después de eso Murillo reacciona. Dice, se echaron un baño de putrefacción, dice, los que lo criticaron al cardenal. Y yo dije, ¿hay manera más clara de quemar a alguien en relación a la cercanía que tenemos? Porque si el cardenal dice que son noticias falsas, lo que yo digo acá, lo que 100% dice y lo que los demás colegas decimos, que es noticia falsa, dice el cardenal. Y Murillo lo defiende de la manera que lo defiende, porque es Polito, Leopoldo José, Polito, como lo conocemos todos. O sea, eso choca. Y dice ella, y respetan a una autoridad de la iglesia. Yo me digo, ¿y dónde tienen al obispo emérito de Estelí? ¿Es más ofensivo que le hagan un meme al cardenal Brenes o que se le critique por esa complicidad o tener desaparecido a un obispo del talante y de la calidad de Monseñor Juan Abelardo Mata? Arturo, te escuchamos ahora sí. Creo que él tiene un rango que es un príncipe de la iglesia. Si un príncipe de la iglesia no hace nada, ¿qué va a poder hacer un pequeño párroco de una pequeña iglesia, de una comunidad? Si el príncipe de la iglesia se doblega, ¿qué oportunidad le queda a los pequeños párrocos, ¿no? Yo creo que aquí él no tiene tal vez que pelearse frontal, pero por lo menos una palabra clara decir, yo no puedo celebrar a Santo Domingo cuando tengo a un obispo encerrado en la cárcel. Lo siento. No puedo celebrar cuando alguien está de duelo, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien de 80 años, su salud puede repetirse otro Brooklyn. Podemos tener otro Brooklyn. Claro. Porque su salud está débil, tiene 80 años y está bajo una custodia que ya sabemos que es la custodia infernal. ¿Ya? Y existe precedente de lo que pasa cuando te detiene este régimen y tenés ciertas debilidades naturales de tu salud, ¿no? Entonces, si no preguntemos, ya sabemos todo el recorrido, ¿no? De lo que ha pasado, ¿no? Entonces, el cardenal, por su investidura, él no tenía que, ya no digamos sonreír, por lo menos decir, no puedo celebrar, lo siento, porque tengo a alguien que está desaparecido. No puedo sonreír mientras alguien está en un lugar que ni siquiera sé dónde está. Y esa posición firme, como un príncipe de la iglesia, no como vos, como yo, como Miguel, como un príncipe de la iglesia, pararse con la dignidad de la investidura, yo creo que ahí le faltó. Hay una deuda importante, a menos que sea una instrucción bajada directamente de Pietro Parolin, que todavía sigue moviendo los hilos de las relaciones exteriores, hasta donde yo sé. Creo que estaba en México antier, visitando, reunido con las autoridades mexicanas. Entonces, mientras él siga a cargo de las relaciones exteriores, es bien difícil para un cardenal también poder tener un posicionamiento firme, creo yo. Aunque sonreír, nadie te va a obligar a sonreír. Esa es otra historia ya más profunda. Eso tiene que ver con un acomodamiento duro. Golpea por el cargo que tenés. Como te digo, para ser un príncipe de la iglesia, no podés rebajarte y actuar a un nivel como de un mendigo de la iglesia cuando sos un príncipe de la iglesia. Y cuando a un hermano como Monseñor Abelardo Mata, sobre todo que tantos años ha defendido la libertad de Nicaragua, no de ahora, sino desde muchos tiempos. Yo me acuerdo que yo semanalmente, cuando estaba en el Canal 2, iba a visitar a Monseñor Abelardo Mata, semanalmente. Me acuerdo porque él venía una vez a la semana a Managua. Él venía una vez a la semana a Managua y siempre tenía unas chiltomas grandotas que nos regalaba ahí, que siempre muy amable él, muy amable. Entonces tengo un recuerdo de él como de una persona muy inteligente, porque era maestro de la fe, es maestro de la fe, pero también como un hombre bien valiente, Luis, bien valiente, de esa escuela que ya todos conocemos, de pastores valientes de la fe, que no se doblegan y que saben que sus palabras tienen poder y tienen consecuencias. Ella sabía lo que iba a pasar cuando él dijo lo que dijo, ¿no? Porque es un hombre valiente e inteligente. Y sin embargo dijo,
no me importa. Yo voy a hablar y yo voy a defender la postura de la iglesia. Ese hombre es otro que merece un aplauso de pie y que merece la solidaridad del cardenal, una solidaridad que hasta ahora no existe. Ha sido consecuente. Y para cerrar el tema del cardenal, creo que es una pregunta que puede parecer necia para algunos, una respuesta que puede ser obvia para otros, y algunos dicen es válida la pregunta. A estas alturas, el cardenal Leopoldo Brenes va caminando más hacia convertirse en el cardenal Miguel Obando parte 2, o está en un manejo inteligente, y lo pongo entre comillas, para que las consecuencias de lidiar con un régimen tan brutal como el de Ortega y de Murillo, pues lo lleve a tratar de jugar piernas y sobrevivir en medio de la situación. ¿Qué crees, Miguel? Yo espero que no. Espero que no, porque por el cardenal y por la Iglesia Católica. Porque lo que pasó con el cardenal Miguel Obando y Bravo perjudicó grandemente a la Iglesia. La dividió prácticamente, la dividió. Y creo que eran otros, porque Obando se convirtió en el capellán, o sea, iba y estaba ahí en la tarima, ¿ya? Y Por eso pregunto santo, por eso pregunto que si se encamina hacia eso, porque lo próximo es que aparezca en una tarima ya también, o sea, es que diga que sí. decimos noticia falsa, que no se atreva ni siquiera, porque Arturo decía, bueno, que diga que no puede celebrar, eso prácticamente es quebrarles el negocio a la dictadura, porque la dictadura le saca un provecho brutal a lo de Managua y a Santo Domingo, y la alegría, y la algarabía, y el guaro, y la comida, y los hípicos, y no sé qué. Eso para, usted está pretendiendo que no vamos a celebrar Santo Domingo. Venga para acá, vaya a acompañar a Abelardo Mata. No, es así, ¿no? Es así porque hay una fiesta religiosa, hay fe, hay paganismo, que es parte de eso, de lo que vemos año con año, pero por eso preguntaba, se ven caminando a montarse en la tarima y de repente llegar hasta bendecir los actos, porque así terminó Obando, Miguel. Así es, espero que no. Y en el caso de Santo Domingo, yo creo que más que la negativa, porque hay una negativa de la iglesia oficial a no nombrar patrono, ¿no? O sea, ¿cómo le llaman? Alcalde, lo que le llaman, no sé cómo le dicen. Mayordomo, ya. Porque no, ellos se impusieron, ellos son supuestamente, pero no hay una cuestión oficial. No se necesitó con esa sonrisa. El problema es que la dictadura sabe que si vos le decís a Managua no va a haber procesión, se mete al problema con la gente. ¿Entendiste? Puede haber una revuelta, puede haber cualquier cosa ahí y entonces se le sale de las manos, manda a reprimir a algún guardia de esos trasnochados, agarra rafagazo a un montón de gente bien exacerbada y hay muertos. Entonces, o sea, en esa tradición que hay es explosiva. Y ahí le mirás el poder que tiene el pueblo. Bien, mal, puedo estar de acuerdo o no con esa tradición. Pero, o sea, si el pueblo dice esto es lo que quiero hacer, ¿ya? Entonces el poder dice, no, yo no me quiero meter a ese problema. No me quiero meter a ese problema. Me voy a sumar, ¿ya? Pero sí súper controlado. Si ustedes se fijan en esa procesión, hay miles de guardias por todos lados. El cordón policial que va rodeando Santo Domingo, una cosa, parece que va Daniel Ortega también en medio. Pero no es para proteger la imagen, ¿no? O los feligreses, no, es para evitar que cualquier cosa pueda pasar ahí y se le arma un desbarajuste que pueda terminar en actos de violencia y en represión y muerte. Entonces, yo espero que el cardenal no llegue a esos límites. Da señales de complacencia, yo podría llegar hasta ahí. Debería de cuidarse, como dicen, la mujer del César es honrada y tiene que aparentar ser honrada. Él es el cardenal, jefe de la iglesia, perseguida. No lo digo yo, lo dice el Vaticano, no lo digo yo, lo dice Monseñor Silvio Báez, no lo digo yo, lo dice, echaron preso a Rolando Álvarez, no lo digo yo, 300 sacerdotes, monjas,
No lo digo yo, no dejan salir a las procesiones. ¿Sabes que ahora los cultos evangélicos me comunicaban que ahora les dicen cuándo hay que hacer los cultos evangélicos? Antes la iglesia evangélica, si querían hacerlo de lunes a domingo, 3 veces al día lo hacían, esa era la libertad religiosa. Ahora le dicen, no, va a ser tal día a tal hora, se acabó. No, no hay más, a no ser que seas muy hinchipinche, pues. Entonces, espero que no. Y el poder, la decisión la tiene la eclesía, lo que es la iglesia, el pueblo, el creyente, ya, el que se va a congregar ahí, mira que lo reprimen, que no lo dejan hacer su acto de fe en libertad, que lo están vigilando, que cuando un obispo dice y habla por la iglesia perseguida, lo dijo Monseñor Abelardo Mata, pues lo echan preso a él y a los curas que estaban alrededor. Entonces, espero que no y que sean más consecuentes con sus cargos, porque puede ser cualquier otro, como decían, un sacerdote, pues. Y si sale riéndose ahí, pues un sacerdote sale riendo. Hay un montón de sandinistas, sacerdotes que son sandinistas. Su derecho, y es su derecho a equivocarse. Pero que el cardenal lo haga, y ahí eso, por supuesto, por su investidura, ahí es donde se da el problema si sabemos que es, como es, una iglesia perseguida en Nicaragua. Gracias, Miguel. De hecho, Arturo, en la perorata de hoy de Murillo también hablaba de la procesión de Santo Domingo. Son miles, dice. Ahí van. Dicen que hay persecución religiosa y son miles, dice, en la procesión. Mentiras de los mentecatos. Pues. Arturo, la pregunta, ¿va caminando más cerca de ser Obando parte 2 del cardenal Brenes? Perdón. Yo creo que Ortega está apostando al modelo de control religioso de China, en el que, en orden de que pueda existir esta iglesia, tanto la católica como evangélica, de algún modo, hay una especie de negociación con la iglesia. Hay una serie de acuerdos que se revisan, que se renuevan. Creo que en algún momento se hablaba de que el régimen comunista tuviera el poder de designarlo obispo. Este va a ser obispo, este no va a ser obispo. Entonces, ya la nueva política no es eliminar a la iglesia, porque es imposible, porque es una válvula de escape para un pueblo reprimido, hambriado. Entonces, no la voy a eliminar, pero la voy a controlar y voy a designar quién es obispo, quién no es obispo, a quién le doy la bendición para que pueda seguir ejerciendo, a quién lo desaparezco. Entonces, creo que estamos transicionando de una iglesia perseguida a una iglesia controlada. Yo veo una especie de transición de la iglesia perseguida a la iglesia controlada, del modelo represivo de los 80 al modelo de la democracia china, por decirlo así, que no es democracia, que es como más controlado, más como, si no puedo contra vos, te voy a hacer que por lo menos estemos jugando en el mismo equipo, pues. Entonces yo creo que ahí habría una apuesta del régimen más macabra, más siniestra, pero como te digo, para una persona que es párroco de una iglesia de 20 miembros, el rebelarse es suicidio, es suicidio. Pero para un príncipe de la iglesia, el tener una postura digna no necesariamente es suicidio, es simplemente defensa de los principios y valores de la iglesia católica. Es simplemente pararte firme ante un régimen que lo quiere todo. Entonces, yo te decía, no tiene que venir y decir, sonreír, pero sí puede decir, te voy a mandar a un obispo de menor rango, te voy a mandar a un párroco, no sé qué cuánto, pero yo como el príncipe de la iglesia, yo no voy a estar ahí. No me voy a reír y no voy a avalar lo que estás haciendo por un asunto de dignidad personal, por la investidura. Si querés, cuando sea cardenal emérito, pero mientras tenga esta investidura, yo no puedo, lo siento mucho. Pero esa dignidad esperada creo que nunca apareció, no se encontró por ningún lado y creo que fue más allá al sonreír, fue como la partió, o sea, fue más allá de lo que se le había pedido, fue una mía extra. No creo que llegue
a convertirse en otro cardenal Miguel Obando, principalmente porque no tiene los mismos incentivos que tenía el cardenal Miguel Obando y Bravo para seguir en ese rol hasta el último día de su vida. Pero sí creo de que va a hacer todo por tratar de llevar una fiesta, entre comillas, armónica con el régimen, creyendo que así va a proteger a la iglesia, cuando es todo lo contrario, todo lo contrario. Gracias, Arturo. Para cerrar 2 temas internacionales rapidito. Comenzó el diálogo, o está empezando el diálogo en las facciones en Venezuela. ¿Para dónde va el diálogo? ¿Va efectivamente para lograr la transición democrática, o va caminando en la línea de que lo que está pasando ahí, esa dictadura tutelada por Estados Unidos, se mantenga en el poder la mayor cantidad de tiempo posible? Porque eso es lo que apuesta Delcy Rodríguez y su hermano. La señora Figueras representa a la Asamblea Nacional del 2015, pero no está María Corina Machado ni Edmundo González en esas conversaciones, que son los opositores de verdad reconocidos por el pueblo en una votación que nadie puede negar, y en una victoria absoluta y total que tuvo Edmundo González cuando se dio la oportunidad. ¿Para dónde van las cosas, Miguel? ¿Crees que tenga buen término esto? Yo tengo mis dudas al respecto, casualmente porque la ausencia de María Corina y de Edmundo González, que es con quien debería sentarse el régimen a negociar el presente y el futuro de Venezuela, no está ahí. Sí, yo no descalificaría tanto así a la representación que escogió el Departamento de Estado, Marco Rubio específicamente, en la delegación de los que fueron miembros de la Asamblea Nacional del 2015, que Estados Unidos reconoce como autoridad legítima, ¿no? ¿Por qué? Porque no son alacranes, como le llaman, o zancudos, como lo llamamos nosotros en Nicaragua. Es otra parte de la oposición, ¿ya? Yo reconozco en el liderazgo, en el grupo de María Corina, que es el top de la oposición. Pero vos tenés que entrar en negociación y tenés que ceder algunas cosas y podés conseguir otras. Me imagino que los chavistas no quieren ver ni en pintura a María Corina, y eso iba a trancar de todas cualquier tipo de transición. Entonces buscaron a alguien que es perseguida, que fue exiliada, que su mamá y sus hermanos murieron en el exilio, que fue incluso solicitada su extradición por la misma Delcy Rodríguez, por Maduro. O sea, no es una señora que tal vez no tiene la proyección de María Corina, pero sí ha demostrado con sus hechos que es una opositora y que le ha sufrido la represión en vivo y a todo color. Dicho esto, creo que es una forma que encontraron para sentar al Rodrigato, que le llaman ahora, y comenzar de una vez por todas. Yo creía que con el terremoto esto iba a alargarse hasta el año que viene, pero fue lo contrario. Lo mantuvo Estados Unidos y puso una fecha en agosto. Y ahorita ya están en el segundo día de reunión y ya definieron una ruta que es importante. En primer lugar, fotos. Por eso te digo, las fotos son importantes. Son documentos históricos y te denotan mucha información. Foto, por un lado, el Rodrigato, tutelado por Estados Unidos, y por el grupo de opositores que yo no descalificaría. Ya. Ni la María Corina lo ha descalificado. Ella dice, yo no voy a estorbar, voy a observar, a ver los resultados. Yo creo que hasta es mejor, porque María Corina y don Edmundo metiéndose en eso, vos sabés que uno siempre sale salpicado por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que en noviembre a octubre ya tienen que estar, bueno, la negociación va de ahorita hasta el 19 o 20 de agosto. Ya tiene que ir el 20 de agosto con un calendario aprobado, que en octubre, que ya se definió la hoja de ruta desde Washington, octubre, todos los presos políticos libres, todos los derechos, todas las libertades tienen que estar garantizadas. Primer objetivo. Noviembre dice la elección del Tribunal Supremo de Justicia. Y en diciembre la elección del Consejo Nacional Electoral, de cara a un 2027. Ahora,
cuándo van a ser las elecciones los decide, y no nos llamemos a engaño, Estados Unidos, o lo decide para mediados, julio del 2027 o noviembre del 2027. Pero si vos ves todo ese proceso de transición, si se cumplen esas tres fases, si se cumple todo eso, vos vas a tener una Venezuela completamente diferente. ¿Ya? Porque ya María Corina tiene que estar en Venezuela y haciendo su campaña y con representación de cara a un proceso electoral. El resultado, el objetivo final es las elecciones para elegir un gobierno representativo y entregar la soberanía a ese gobierno, al pueblo venezolano. Va a ser con mucha dificultad y los chavistas van a tratar de hacer ese Diosdado Cabello y todo lo que sea para no soltarlo. Yo estoy completamente seguro que lo van a hacer. Pero hoy están siendo obligados a tragarse sus palabras y a estar sentados ahí. O comienzan y tienen un calendario. Tienen un calendario, tienen una hoja de ruta. Ya quisiéramos tener ese escenario en Nicaragua. Claro. Yo tengo, ¿verdad que sí, no? Claro. Todo, incluyendo lo de Maduro, Silaflor y todo lo demás. De hecho, ayer fue el que dijo Dora María Telles en Costa Rica que sería altamente popular una extracción de Ortega y de Bandida esa hora. Arturo, te escuchamos. Yo creo que la diferencia de este diálogo al diálogo de Oslo, al diálogo de México, al diálogo de Dominicana y a otros diálogos tantos que ha tenido Venezuela, creo que la diferencia fundamental es que Estados Unidos logró nivelar la cancha con la extracción de Maduro. Entonces ya con eso va a la mesa con otra perspectiva de diálogo, ya no es la misma, ¿no? Siempre hay cosas que uno se pregunta, ¿no? Sí, por ejemplo, el tema de los presos políticos en Venezuela. ¿Por qué a estas alturas todavía siguen una buena cantidad de presos políticos? Yo todavía no lo logro procesar eso. Sé que toma tiempo, sé que es complejo, pero es uno de los señalamientos, ¿no? La liberación inmediata de los presos políticos siempre va a ser un tema que preocupa. El tema de las elecciones con fecha clara y todo en este proceso. Y el retorno de todos los opositores a Venezuela, no solo de María Corina Machado, sino de todos los otros opositores que siguen en el exilio. Entonces, todavía quedan muchas cosas por hacer, pero creo que Estados Unidos, con esta administración que no le tiembla la mano, que no pide ni perdón ni permiso, solo actúa, yo creo que esa es la garantía y esa es la diferencia fundamental de este diálogo de muchos otros que han habido en el pasado. Yo creo que es cuestión de tiempo para ver cómo las cosas van cambiando. Sí sé que lo de Venezuela es un experimento realmente, pues, porque nunca se había visto. Entonces, todo lo que pasa en Venezuela es como una especie de obra en construcción, pero que lo que se está viendo fundamentalmente es que Estados Unidos tiene el liderazgo, tiene el tutelaje de todas las cosas. Y lo que va a pasar ahí va a pasar porque Estados Unidos dice que va a pasar. No, nadie más está a cargo de ese circo. Ellos son los dueños del show. Eso es lo que marca la diferencia fundamental de este diálogo. Todos los demás diálogos, aquellos que habían, era Estados Unidos dándole lugar a Europa que negociara, dándole lugar a México que negociara, a Noruega que negociara. Entonces a Estados Unidos le faltaba esa estamina, esa fortaleza de venir y decir, vos vas a negociar, negocian tal día, los dejo que hablen, que se tomen la foto. Entonces ese poder que tiene Estados Unidos de esa mesa de diálogo tutelado, eso es lo que marca la diferencia, Luis. Esa nivelada de la cancha. De otro modo, el chavismo estaría llegando a esa negociación con los dados cargados y haciendo todas las jugadas que nos tienen acostumbrados, ¿no? Y ahí pues hay que darle seguimiento a ver qué pasa. Sí sé que lo que estamos viviendo es un momento histórico. Yo miraba que está con el terremoto, la presencia de Israel de lleno en Venezuela,
después de que Hugo Chávez dijo maldigo Israel, lo maldigo y que con todas mis vísceras lo maldigo. Después murió de un cáncer en las vísceras y todo, ¿no? Entonces, después de esa maldición al pueblo de Israel, ver a Israel que entra de lleno, ver a la Delcy Rodríguez que dice Shalom, que bendice al pueblo de Israel, y luego que el mismo Netanyahu dice gracias a Venezuela. Y entonces vos decís, wow, esto es como estar en una dimensión desconocida. O sea, es una cosa alucinante, ¿no? Ver a las Fuerzas Armadas ahí de Israel asesorando con drones, con equipo técnico, pero no te enredes. Aparte de eso, Israel está posicionándose también en Venezuela. Y eso es otra cosa que hay que ver, ¿no? El hecho de que hayan entregado a miembros de organizaciones terroristas y al enlace principal del terrorismo, como fue Alex Saab. Entonces, bienvenido el diálogo, pero sobre todo bienvenido porque es un diálogo tutelado por Estados Unidos y no bajo el control de los dados cargados de parte del chavismo. Vamos a ver qué ocurre. Yo lo digo siempre, ¿verdad? Y no es que yo sea aguafiestas, pero prefiero ser un poco escéptico para no terminar más arrecho de lo que uno termina cuando mira que no pasan las cosas que uno está esperando. El otro tema, rapidito, porque ya terminamos, el tiempo se nos fue. Ya tomó posesión del Espriella. Ya dijo que en Nicaragua, Nel Pastel, no le interesa ningún tipo de relación con tiranos como Ortega, ni gente como los cubanos. Con Venezuela, lógicamente, que por lo que está pasando es otro tipo de ecuación. Puede ocurrir que del Espriella, teniendo a Colombia, que es un país muy, gracias a Dios que ya se fue Petro también, ay Dios mío, Petro, ya, ay, adiós Petro, que te vaya bien y que nunca volvás, que nunca vuelvan estos zánganos a tratar de... Se salvó Colombia en ese sentido. Bueno, el tema es, Colombia puede ser un factor determinante, influyente en el resto de las Américas, considerando pues que ha sido se consideraba hace un tiempo la joya de la corona en el tema de las democracias también en Sudamérica. ¿Cómo ven el presente y futuro de Colombia y cuánto puede incidir esto de no relaciones con Ortega y con Uribe ni con los tiranos en el resto del escudo de las Américas, Miguel? Es un buen ejemplo y para todo el continente. Y a propósito de lo que pasó en la OEA esta semana, es un excelente ejemplo. O sea, no es solo soy coherente, hablo, digo todo y no pasa nada. No, soy consecuente, le doy consecuencias, rompo relaciones. Yo no tengo nada que ver con tiranías y dictadores. Punto. Ya está, se acabó. Claro, a Colombia le cuesta menos costos que Costa Rica, que El Salvador y que Honduras. Claro. Entendemos eso. Pero tenés que ser consecuente. Lo otro es decir, está bien, pues maten y haga lo que quiera, ese loco tirano, esos tiranos. Entonces vas contra tus principios y valores. Ecuador, Colombia, ahora a la derecha y en la democracia plena, va a enfrentar una oposición de estos salvajes, porque el voto fue 50 y 50. Estate claro. Ahora, forzaron mucho, compraron también, porque desde el poder, pues, tenés ventaja, ¿no? En una campaña electoral. No querían, yo creía que iban a hacer más alboroto, pero también se fueron. Gracias a Dios se fueron esos salvajes. Ahora, Colombia, con De la Espriella, Ecuador, con Noboa, con Milei, esos tres son como una estocada para el chavismo. Es de remate de los Estados Unidos. Bueno, no perdas de vista, Rodrigo Paz en Bolivia, no perdas a Keiko Fujimori, que ahora, o sea, la cosa, está con asteroides, creo yo, en el tema de los gobiernos de la derecha, están con asteroides, en Sudamérica están fuertísimos. Sí, pero yo te decía esos tres porque son gente fuerte. O sea, no andan con medias tintas, pues Milei es Milei, Noboa es Noboa, y el Espriella no anda con tonterías. Los otros se manejan, son más tranquilos, o sea, son más light. Yo quisiera ver preso Evo Morales y todavía Rodrigo Paz sigue pensando. No sé. Sí, no, el Espriella viene a poner orden y Noboa lo ha hecho. Incluso hay operativos ahorita, a propósito de la Fuerza de Tarea para el Hemisferio. Ya están los norteamericanos haciendo un operativo hoy con Ecuador
Entonces, eso para la FARC, para los chavistas narcotraficantes que creen que pueden jugársela, es como una espada en las costillas, Ujú. varias espadas. Yo creo que es muy bueno y eso nos beneficia a nosotros. De entrada nos benefició porque desde antes que Sí. asumiera lo dijo, no quiere. Ahí no andaba Valdrayenque, Sí. como en Costa Rica, pues, para comenzar. Para No arrancar. no está. Ah, no. Y Sí, además no quiero relaciones con vos, cierro mi embajada. Voy a ver cómo hago con mi, porque hay muchos colombianos viviendo en Nicaragua, ¿no? sí. Por supuesto. Y estos salvajes se desquitan con los ciudadanos, pero es una ganancia a todas, todas. Y por el nivel de liderazgo fuerte, ese nuevo liderazgo que muchos dicen de extrema derecha, pero es que con una extrema izquierda, como la de Petro, o como la de Ortega, o como la de los castristas, tampoco les vas a mandar un ramo de rosa, ¿verdad? No se puede. Duro. Arturo, gracias, Miguel. Creo que lo extraordinario de Colombia es que sentó postura y la sentó firme. Después de ahí pueden derivarse muchos intereses, muchos conflictos, sobre todo por San Andrés, que de uno u otro modo es un punto que la dictadura usa y siempre ha usado para obligar a negociar a muchos gobiernos de Colombia el tema de cómo se va a manejar estas zonas y todo lo demás. Son pequeñas estrategias de la dictadura, ya las conocemos, pero el hecho de que antes de tomar el poder vos sentás postura, entonces vos decís, si de aquí, si por la víspera se saca el día, este hombre viene con otro disquete, con otra dimensión de ver las cosas. Entonces, eso que no tenemos en Centroamérica realmente, no, nadie ha tenido una posición así de firme como el Espriel a decir, yo voy a eliminar relaciones con Nicaragua y me voy a fajar, venga lo que venga. Entonces, creo que ahí hay un cambio importante. Yo creo que Sudamérica viene por una nueva tendencia, una vez que tenés Argentina, Colombia, que son países grandes, que son países con una tradición diplomática enorme. O sea, la diplomacia de Colombia es fuerte. Son gente que pone representantes en cargos importantes en organismos internacionales, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en el BID. O sea, siempre se posicionan a nivel mundial y que desde ahorita mantengan una política exterior clara, sin movimientos coquetos con la izquierda, creo que eso va a tener algún impacto, sin lugar a dudas. La única que me preocupa es la elección en Brasil, Ay, que todos los indicadores lamentablemente muestran que Lula podría ganar por cuarta ocasión. Entonces, esa es lo único que me preocupa en Sudamérica, es lo único, porque siempre lo he dicho, pues, o sea, el peso de un país está determinado por el tamaño de su economía, por el tamaño del país, ¿no? Es el país más grande de Sudamérica, eh, el peso que tienen, o sea, quien cree que Brasil es poca cosa está equivocado, o eh, sea, es un país enorme, peso político, peso económico, una de las 12 economías más grandes del mundo. Entonces, eso es lo único que me preocupa, pero estamos viendo la presión de Estados Unidos, de Argentina, y eso puede tener una incidencia importante en las elecciones. Quieras o no, Argentina como país vecino enorme, enorme, también es una economía enorme que mueve millones y millones de dólares, y Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, haciendo fuertes gestos diplomáticos a Brasil, eso puede dar un pequeño giro, aumenta las oportunidades de un cambio, ¿no? En Sudamérica. Sería algo extraordinario, ¿no? Si hubiera la oportunidad de que Brasil lograra romper con Lula, ¿no? En las próximas elecciones, que estamos apenas a unos cuantos meses. Pero creo que, como decíamos, Colombia rompe con la dictadura y a partir de aquí la dictadura se la va a ver cuesta arriba, al menos en Sudamérica. de hecho, México y Colombia y Brasil son dos economías muy fuertes de América Latina. Pero están Del mundo. solos. Pero están solos. O sea, se han quedado ellos dos nada más ahí. ¿Verdad? Sí. Como resistencia de ese castrochavismo, ahí están.
de Sí. manera más vergonzosa uno que el otro, pues son desvergonzados. Al final no es una, no es algo de lo que se puedan sentir orgullosos, pero vamos a estarle dando lógicamente seguimiento a lo que ocurre ahí. Miguel y Arturo, gracias por haberme acompañado, particularmente Arturo. Llevamos rato pendiente este intercambio y te agradezco porque, como lo dijiste al inicio del programa, pues, la dictadura siempre está jocoteándonos la vida de alguna u otra forma con nuestra familia, con amenazas, con esto y con aquello. Pero bueno, y te agradezco que asumas realmente pues, la posición de hablar, de decirlo, porque necesitamos hacer la fuerza, necesitamos resistir, alzar la voz. No todo el tiempo se puede hacer, pero cuando se puede hay que hacerlo, y te agradezco muchísimo que hoy lo hayas hecho aquí nuevamente en Enfoque, acá acompañados con Miguel, que como decimos aquí los tres Loyola, aquí los tres producto de la compañía de Jesús. Ay, la compañía de Jesús. ¿Eh? ¿Cómo? Los tres UCA, sí, los tres Loyola, los tres UCA, aquí estamos. Así que, sí. les dejo un espacito para que se despidan. Arturo, Miguel, Arturo. No, agradeciendo, un gusto volverte a ver y compartir, Arturo. Y gracias, Luis. Arturo. Yo quería cerrar diciendo que las dictaduras no son eternas. Es una frase que me abrazo de ella fuerte. Y es que las dictaduras no son eternas. Todas tienen fecha de caducidad y fecha de entrega. Todas. Más de 70 años de una dictadura sofisticada rusa, compleja, fuerte, y cayeron. Más de 50 años de dictadura en Siria, compleja, grande, familiar, armada hasta los dientes, cayeron. Luego vimos la dictadura de Evo Morales y el MAS en Bolivia, más de 20 años de estar apretando al pueblo, exprimiéndole, robándole, promocionando la coca, y cayeron. Si cayó Rusia, si cayó Siria con sus 70, con sus 50 años cada uno, 20 años Bolivia, yo tengo la fe de que una dictadura más chapioya y menos poderosa también puede caer en Centroamérica. Abrazos, Miguel, abrazos, Arturo. Hasta la próxima que podamos compartir nuevamente. Cuídense.